Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina del Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer pancitos saborizados de cebolla y queso. Hoy te traigo este clásico de la panadería, los panes saborizados, esos chiquititos que tenés ahí cuando entras en el mostrador que los terminás comprando porque te tentás. Bueno, vamos a hacer esos. Son muy fáciles de hacer y le vamos a dar un toque especial con un corazón de mozzarella que queda espectacular cuando salen del horno. Así que anotá bien todos los ingredientes que vamos a empezar a cocinar. Como siempre, los ingredientes los vas a encontrar al final del video y acá abajo en la cajita de descripción. Antes de empezar con el video te voy a pedir que si te gusta nuestro contenido nos ayudes suscribiéndote al canal, dejándonos tu me gusta y clicando en la campanita para que podamos llegar a los 100.000 suscriptores y seguir haciendo más contenido como este. Ahora sí, vamos a la cocina. Para empezar con esta receta tenemos la harina a la cual le vamos a poner sal, le vamos a poner 1 o 2 cucharadas de orégano, mezclamos. Acá hay que mezclar ¿para qué? Para poner la levadura que no entre en contacto directo con la sal. Levadura fresca que tranquilamente puedes usar levadura seca. Te voy a dejar, si vas a usar levadura seca, las cantidades bien especificadas en la descripción. Le vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva. A esto le vamos a poner el agua y acá vamos a juntar todo hasta que se forme la masa y la vamos a amasar por 5 o 10 minutitos hasta que quede bien lisa. Una vez que amasamos un poquito, mira lo que vamos a hacer ahora. La estiramos un poquito así con las manos y ahora vamos a ir poniéndole todo el sabor a esto. Vamos a ponerle cebolla que yo ya tengo salteadita, muy fácil. La salteás en un poquito de aceite o aceite de oliva, hasta picadita, la salteás hasta que te quede así, que serán unos 15 o 20 minutitos a fuego medio. Y ahora vamos con queso. Yo estoy usando un queso sardo. Puedes usar cualquier queso rallado que te guste a vos. Ahí, queso. Y ahora vamos a integrar todo esto. Como amasando unos 5 minutitos más. Hasta que se mezcle todo y se distribuya bien todo parejo en la masa. Y una vez que se juntó todo, se distribuyó bien, así es como te tiene que quedar. Acá te puede pasar que cuando le pongas la cebolla te pida un poquito más de harina. Ponele pero muy poquito, como mucho 1 cucharada. No te lo tendría que pedir, pero puede llegar a pasar. Una vez que la tenemos así, mira, tratamos de hacer un bollito bien parejito. Y la vamos a dejar descansar. Como muy fácil, mira, poquito de harina en la mesada. Ponemos la masa. Y la dejamos bien tapada con el mismo bol que la amasaste. Y esperamos a que duplique su tamaño. Una vez que la masa duplicó su tamaño, desgasificamos. Vamos cortando pequeñas porciones, acá el tamaño lo deciden ustedes. Acá vamos dándole formita al pan, vamos a hacer pancitos, mirá. Y más o menos cuando lo tenemos así, mira, vamos a agarrar queso o mozzarella, lo que tengas, lo ponemos ahí adentro en el medio, cerramos, tratamos de darle una forma redondita y así vamos haciendo estos pancitos que van a quedar rellenos muy zarpados. Y así vamos haciendo con todos hasta terminar la masa. Y una vez que tenemos todos los pancitos hechos, los vas a poner en una bandeja previamente aceitada. Así, yo los puse dejando un pequeño espacio porque ahora hay que esperar a que duplique su tamaño. Yo lo hice así porque quiero que después se peguen un poquito y le des efecto de pan de panadería. Si no lo dejas con más espacio es lo mismo. Los tapás bien y esperás a que dupliquen su tamaño.
Una vez que los pancitos duplicaron su tamaño, mira, con la cebollita que me quedó yo guardé 2 o 3 cucharaditas, se las vamos a ir poniendo arriba como una especie de topping, así. Y sobre la cebolla vamos a ir también con un poquitito de queso que yo me guardé. Esto también va a ir indicando de que es el pan. Y cuando ya le pusimos el queso lo llevamos al horno precalentado 200-220 grados y los vamos a cocinar hasta que estén doraditos, aproximadamente unos 15 o 20 minutos. Y pasados unos 20 minutos aproximadamente, como te dije, mira, ya están bien doraditos, así que los sacamos. Yo voy a esperar unos 5 minutitos a que baje un poco la temperatura y ya te muestro lo que quedan estos pancitos. Y mirá lo que quedan estos pancitos una vez que salen del horno, espectaculares. En este caso lo vamos a acompañar con unos buenos matecitos para la merienda o el desayuno. ¿Quieren ver cómo quedaron adentro estos panes? Mirá, mirá. Mirá lo esponjosos que son, ¿eh? Y mirá cómo quedan adentro. Mirá. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Así queda la receta del día. Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu me gusta, cliques en la campanita y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Te dejo con los ingredientes, nos vemos en el próximo video.